Entonces, ¿por qué es importante saber sobre el aislamiento pulmonar en cirugía de tórax o en trauma en tórax? Primero tenemos que tener los objetivos de la plática, que sería pues conocer las indicaciones para el uso de este tipo de dispositivos y con qué dispositivos contamos para el aislamiento pulmonar y las diferencias entre cada uno de ellos. Cuando tenemos un paciente de trauma y que sea un trauma en tórax, se ve que estadísticamente el 10% puede ser un trauma cerrado y que del 15 al 30% puede ser un traumatismo penetrante o una contusión. Este tipo de lesiones, pues bueno, van a abarcar todo lo que podemos tener en la caja torácica, ¿no? Desde la caja torácica, pulmones, grandes vasos, mediastino, corazón. Por eso es de suma importancia saber qué tipo de lesión fue y cómo tratarla y salvar a nuestro paciente. El trauma, pues en este tipo de pacientes va a ser, mientras más trauma de alta energía sea, un tipo de trauma mayor, vamos a tener pues mayor complicación. Un tipo de alta energía, ¿qué se considera un trauma de alta energía? Sería una caída de mayor de 6 metros, un impacto a alta velocidad o una compresión. Esto nos puede llevar a lesión del parénquima pulmonar y pues va a ser el resultado de un trauma cerrado o penetrante. Puede ser desde casos silentes hasta ya casos que necesiten ventilación mecánica inmediata. La energía transmitida durante el trauma va a ocasionar que el parénquima pulmonar tenga una rápida aceleración, desaceleración, pueda tener una compresión, puede tener fuerzas de roce entre las estructuras internas del tórax y pues bueno, la inercia puede causar también que tenga ese tipo de compresión, pues cualquier estructura del tórax, ¿no? ¿Qué nos puede llevar esto? A hemorragias, desgarros, como resultado de la destrucción del parénquima pulmonar. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar a nuestro paciente? La intubación selectiva en este tipo de pacientes nos sirve mucho porque es una medida salvadora para proteger a la parte contralateral de la situación en la que quizá nada más un hemitórax esté sufriendo. ¿En qué casos podría ser? Un hemoptisis, un neumotórax, un hemomediastino, neumomediastino. Entonces, cuando tenemos un neumotórax agudo o a tensión, ahí también podría ser que podemos aislar la vía aérea para protección pulmonar. ¿Qué nos da el aislamiento? Bueno, cuando ya sabemos que es un pulmón que tiene o una cirugía de tórax que es mandatoria, que va a entrar el paciente a cirugía, el aislamiento pulmonar pues nos va a diferenciar a nuestra vía aérea en un pulmón dependiente y un pulmón independiente. ¿Cuál sería el pulmón dependiente? Nuestro pulmón sano, ¿ok? El pulmón sano se va a llamar pulmón dependiente. Este pulmón va a ser el no quirúrgico, el que vamos a poder ventilar y el que va a estar generalmente en la parte inferior a nuestro paciente. Hay que recordar que estos pacientes se pueden poner en decúbito lateral, prono o semiprono, ¿ok? Entonces, nuestro pulmón quirúrgico, que es el no dependiente, va a ser el que está en riesgo, que sería principalmente en un trauma por hemoptisis, puede haber un absceso, un pulmón enfermo, un pulmón quirúrgico, el que, pues, por la razón del trauma, tiene que entrar a revisión, ¿no? Entonces, el pulmón enfermo, que es nuestro pulmón no dependiente, necesita exposición quirúrgica. ¿Para qué? Para que los cirujanos puedan maniobrar y pues tomar mejor decisión. Cuando es una cirugía de tórax, una cirugía de columna o una cirugía de esófago, nos permite mucho este tipo de dispositivos y de aislamiento pulmonar, mantener al paciente en una estabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque nuestro pulmón ventilado, que sería el pulmón dependiente, que es el que nos está dando soporte hemodinámico, podemos manejarlo con un CPAP en caso de que fuera necesario. Ahorita vamos a hablar más de eso. Vamos a poderlo ventilarlo y colapsarlo. Vamos a poder también colapsar nuestro pulmón no dependiente o independiente en cualquier momento y nos va a permitir tener un retorno a la ventilación bipulmonar en cualquier momento. Esa es la ventaja de este tipo de aislamiento pulmonar con tubos de doble luz.
Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues la más común es el tubo de doble luz. También se puede hacer el tipo de aislamiento pulmonar con un tubo monolumen, pero pues ahí tenemos la desventaja de que el pulmón no dependiente, no tenemos acceso a él y pues quedaría colapsado y no podríamos recuperarlo durante la cirugía si es que nos piden ventilación, corroborar zonas de fuga. Entonces, la mejor opción sería un tubo de doble luz o un bloqueador bronquial en vías aéreas muy pequeñas, pero ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas o las desventajas. Al inicio había tubos de doble luz, se llaman Mallinckrodt o Sheridan, que eran las marcas comerciales, siguen siendo las marcas comerciales, pero ahorita ya hay unas marcas de pues más nueva generación, ¿no? Que ya son tubos con sondas de PVC, es como el tubo de OnFocus, que ya tiene un canal visual que nos permite ver en la punta del tubo bronquial todo el tiempo la adecuada colocación. Y también hay otro tubo que es el Anchor, que cuenta con un tercer globito, que sería un globo carinal para un mayor soporte y evitar movimientos de este tipo de tubo. Al final, pues todos son tubos de doble lumen, que ahorita les voy a explicar sus características. Entonces, entre los dos dispositivos que tenemos, que sería el tubo de doble luz o el bloqueador bronquial, tienen ventajas y desventajas entre ambos. ¿Cuál sería la mayor ventaja del tubo de doble luz? Es que pues es fácil de colocar, sabiendo la técnica, ahorita se las explico. Su posición es relativamente más rápida que un bloqueador bronquial. No se necesita fibrobroncoscopio, no es mandatorio el fibrobroncoscopio en este tipo de pacientes. Con la clínica se puede llevar bastante bien. El tiempo de colocación es más corto. Hay menor riesgo de reposicionamiento del tubo al momento de voltearlo. Se puede ventilar cada pulmón o succionar cada pulmón de manera independiente y se puede dar presión positiva continua al pulmón dependiente, y al pulmón dependiente se le puede dar PIP y al pulmón independiente se le puede dar CPAP. ¿Qué significa esto? Que podemos usar una ventilación diferencial en cada pulmón si así lo requiere, ¿sale? Y en cambio el bloqueador bronquial, pues se necesita forzosamente tener fibrobroncoscopía, necesita un poco más de expertise, pero es muy útil, por ejemplo, en vías aéreas pequeñas o de poco acceso, como las pediátricas. Entonces, el tubo de doble lumen, ¿qué es? Prácticamente son dos tubos unidos por la mitad, ¿ok? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que si es un tubo de mayor tamaño, si es un tubo de mayor tamaño como a comparación de una sonda convencional, ¿no? Pero los monolúmenes, si se fijan en esta tabla, son menores a los lúmenes de una sonda normal. O sea, una sonda que nosotros generalmente de diámetro interno ponemos de 7.5, su diámetro externo va a ser de 10.2. Aquí en nuestro tubo de doble luz, el diámetro externo, si se dan cuenta, en un tubo de 35 French es de 11.7, o sea, ya sabes, un tubo más grande. Pero, ¿qué pasa? Hay dos tubos, hay un tubo traqueal y hay un tubo bronquial. El tubo traqueal es de 4.5 milímetros y el tubo bronquial es de 4.3. Entonces, sí son tubos de French grandes, o sea, van desde el 26, 28 hasta el 41. Pero, si se dan cuenta, el tubo 41, su diámetro interno por cada tubo es de 5.4, o sea, realmente sus diámetros internos son menores a una sonda convencional. Bueno, ¿y cómo seleccionamos este tipo de tubos? Hay diferentes maneras. Una como muy práctica y fácil es por género, o sea, mujeres y hombres. Mujeres de complexión mediana, chiquita y robusta, e igual hombres. Entonces, se dice que las mujeres de complexión mediana se parte a partir del 35 French y es para mujeres de unos 50 a unos 60 de estatura. Si es una mujer pequeña, menor de unos 50, le quedaría el 32, y si es una mujer de complexión robusta, mayor de unos 60, el tubo 37 French. Y en los hombres aumenta un número esa escala. Entonces, un hombre robusto mayor de unos 70 se va a 41, que es el tamaño mayor de un tubo de doble luz. Un 39 para alguien de unos 70, para menor a unos 70, y si es un hombre menor de unos 60, el 37. Esta
forma de calcular el tubo, pues es muy, muy útil. Hay otro tipo de fórmulas que es como Brodsky lo definió. Esta técnica, ¿en qué se basa? Se necesita tomar una AP de tórax y medir el diámetro que hay en la columna de aire entre las dos clavículas. Entonces, demostró que pues el tamaño de la columna de aire es relativamente, nos orienta a tomar la decisión de qué tubo usar. Si dice que es mayor de 18 milímetros, es el tubo 41. Si es menor de 18 y mayor de 16, el 39, mayor de 15 pero menor de 16, el 37 y menor de 15, pues el 35. O sea, es un poquito más compleja tener un paciente con trauma de tórax y que le tomes una AP, pero bueno, puede ser que cuenten con ella, lo pueden corroborar así. Otra es la fórmula de Hanala. Esta se basa en edad del paciente y en su talla. Estas ya son constantes que pusieron para sacar este diámetro, y el diámetro nos lo va a dar la multiplicación de la edad del paciente en años por 0.032 más la estatura en centímetros por 0.072 y el resultado menos 2.043 nos da pues esta tablita, ¿no? Que depende de lo que nos dé, pues nos da el número del tubo con el resultado. Entonces, si se dan cuenta, pues siempre es mejor como por género y por complexión, ¿no? Entonces, un adulto, hombre, más de 1.70, se van al 41. Una mujer, complexión mediana, 1.60, pues 35, ¿no? Y de ahí más o menos al 37 o al 32, igual como una sonda convencional, que siempre es uno más arriba, uno más abajo, ¿sale? Ahora, ¿cómo es la adecuada colocación de un tubo de doble luz? Bueno, los tubos de doble luz cuentan con dos curvaturas, que es una curvatura distal, que es la del lumen bronquial, y una curvatura proximal. Esa se fija a la boca. Entonces, la técnica dice que, pues, bajo laringoscopia directa o con videolaringoscopia, no importa la técnica que ocupan ahí, se pone la curvatura distal a nivel de las cuerdas, pasan con el lumen así en forma indiferenciada, que es la curvatura distal del globo bronquial. Al pasar las cuerdas, el primer globo, que es el globo bronquial, hacen un giro de 90 grados, ya sea a la izquierda o a la derecha, depende si es un tubo de doble luz izquierdo, pues se giraría a la izquierda, si es derecho, pues se giraría a la derecha, y se desplaza el tubo hasta sentir una ligera resistencia. Esto obviamente siempre y cuando no tengan un videotubo o un fibrobroncoscopio, que pues bueno, ese ya es el gol estándar para saber la adecuada colocación, ¿no? Porque está bajo visión directa. Entonces, ya una vez que avanzan el tubo a sentir una cierta resistencia, se fijan los neumotaponamientos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que este tubito, que es el bronquial, se aboque al bronquio principal izquierdo, al bronquio principal que queramos abordar, ¿ok? Por ejemplo, es un tubo Anchor, que les dije que tiene un tercer globo. Este es nuestro globo bronquial, el azul, el globo traqueal es el blanco y el globo verde es el globo carinal. ¿Qué hace Llega hacia el bronquio principal, aquí sí ven, y se desplaza y entonces el globito hace como una quilla con la carina. Eso para mayor soporte. Entonces, una vez que sentimos esa resistencia o bajo fibrobroncoscopía, ¿qué veríamos? Aquí, por ejemplo, es un pulmón derecho, es un bronquio principal derecho con un tubo de doble lumen izquierdo. ¿Por qué lo sé? Porque, bueno, aquí está el bronquio principal izquierdo, el neumotaponamiento azul, ¿sí lo ven? Aquí se ve la carina y, bueno, aquí se ve la entrada al bronquio principal derecho. Es el lumen por dentro de un tubo de doble luz derecho. ¿Cómo sé eso? Porque hay que recordar que anatómicamente el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2. Entonces, en cirugía de tórax y en anestesia en cirugía de tórax, siempre es mandatorio poner un tubo izquierdo.
sobre un derecho. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque el pulmón derecho tiene la división de la emersión de su bronquio principal de su bronquio secundario para el lóbulo superior derecho, lo tiene casi a 2 centímetros de la carina, o a veces es el que más presenta variaciones anatómicas. Entonces es más fácil siempre poner un tubo izquierdo para nosotros, ¿ok? ¿Qué pasaría ahí si la cirugía es izquierda? Si solo es por hemoptisis, no hay una indicación de que van a clipar el bronquio principal izquierdo y tenemos que pues recuperar a nuestro paciente, podemos con toda confianza poner un tubo izquierdo y ventilar por el lumen traqueal. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro tubo va a estar colocado en el izquierdo. Este globito carinal solamente se fija y deja pasar después el aire por el lumen traqueal. Si yo ventilo por el lumen traqueal, no se van a ventilar los dos. ¿Por qué? Porque va a estar bloqueado el bronquio principal que yo estoy colapsando. Entonces el aire que se va a ventilar por el lumen traqueal se va a ir al contralateral del tubo que yo estoy ventilando. Entonces si tengo un paciente que va a hacer cirugía izquierda por una hemoptisis, yo le puedo poner con toda confianza un tubo izquierdo, pero lo puedo ventilar por el lumen traqueal, ¿ok? Entonces, en cirugía de tórax, precisamente por este margen de seguridad tan pequeño que tiene nuestra inmersión del lóbulo superior derecho, siempre se prefiere un tubo izquierdo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué es importante usarlos en cirugía de trauma? Ya les dije, ¿no? Por la hemoptisis, por neumomediastino, por necesidad de una ventilación diferencial en una terapia intensiva, por un trauma penetrante, por fracturas costales. Esto es muy frecuente, ¿no? O sea, que el paciente pues tenga un neumotórax y va a entrar, entonces hay que aislarlo. También porque ¿qué nos permite el aislamiento pulmonar? Proteger la vía aérea, proteger al pulmón contralateral de sangre, secreciones que pudiera haber por el pulmón que está sufriendo. Y bueno, también si hay alguna lesión de columna y necesitan entrar para tener mayor campo quirúrgico y mejor control hemodinámico, pues también se necesita saber el uso de tubos de doble luz. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un caso que es un masculino de 45 años que tuvo un trauma penetrante en tórax por arma de fuego y pues tiene hemotórax, llega con shock hipovolémico, fractura de clavícula izquierda y de 5 costillas. Entonces, pues va a ingresar una toracoscopía y le van a evacuar el hemotórax, le tienen que fijar la clavícula y la fijación de las costillas. Entonces, en este paciente pues es de suma importancia ponerle un tubo de doble luz. ¿Para qué? Para que la ventilación unipulmonar nos soporte al paciente, haya mayor control hemodinámico, el cirujano pueda operar y haya mayor control de daños. Entonces, bueno, aquí ya están unos fotos de cómo fijaron las costillas, cómo fijaron la clavícula, su radiografía posterior. Ahí ese paciente sangró 1200 mililitros y bueno, estos pacientes pues como son agudos graves, pues sí necesitó aminas y pues aquí es cuando entran nuestras metas anestésicas que tenemos que cubrir, ¿ok? No nada más es poner el tubo, sino saber qué más vamos a hacer, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes pues son pacientes de alto riesgo, su mortalidad y su mortalidad perioperatoria es alta, pero nuestro objetivo siempre como cirugía de tórax es tener la extubación temprana. Obviamente mientras las condiciones generales lo permitan, ¿no? ¿Para qué? Para que mientras más pronto retorne a su estado de conciencia, pues es mejor el pronóstico de estos pacientes. Entonces, nuestro manejo anestésico, pues se va a enfocar a, pues, monitoreo invasivo, manejo de líquidos, manejo de las constantes vitales minuto a minuto, como con una línea arterial, tener nuestros objetivos como la PaCO2 adecuados límites, el CO2 expirado igual en 32 aquí en la Ciudad de México, líneas de alto calibre, catéter venoso central, porque pues probablemente necesiten apoyo con vasopresores. Hay que tomar en cuenta que este tipo de pacientes, al ponerlos en decúbito lateral y al tener nuestra ventilación unipulmonar,
se van a llevar a cabo todos los cambios fisiológicos de la ventilación unipulmonar y se tiene que instaurar la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué es esto? La vasoconstricción que el pulmón no dependiente, o sea, el que va a ser operado, va a hacer, que es una disminución de su gasto cardíaco hacia una redistribución a las zonas mejor ventiladas, que sería nuestro pulmón dependiente, nuestro pulmón dependiente, para que haya un adecuado intercambio. Hay que recordar que la ventilación unipulmonar, la vasoconstricción pulmonar hipóxica se instaura en unos 15 a 20 minutos y va a haber una hipotensión transitoria cuando ponemos en decúbito lateral al paciente. Entonces, aunado a que pues a lo mejor es un paciente que ya viene en un estado de shock, hipovolémico, hay que tomar en cuenta eso para tener el apoyo aminérgico previo al cambio de posicionamiento, previo a la inducción. Hay que darles a lo mejor un colchón aminérgico para evitar que haya un colapso cardiocirculatorio, ¿sale? Bueno, eso es principalmente. Como cualquier otro paciente, lo ideal es preoxigenarlo. En un paciente hipocoso, pues preoxigenarlo de 5 a 10 minutos más para que lleguemos a una saturación ideal mayor del 90%. Hay que tender, si es necesario, no solo la preoxigenación, sino ya nosotros con presión positiva darle esa preoxigenación, a lo mejor ya con el paciente inducido, y evitar siempre la hiperinsuflación dinámica para evitar el colapso del retorno del gasto cardíaco y baje la saturación, pero por una hiperinsuflación. Hay que recordar que si nosotros llevamos al alvéolo a una insuflación muy alta, se redistribuye el flujo de sangre hacia zonas mejor ventiladas y causamos un espacio muerto alveolar. Entonces hay que evitar esto, por eso es importante evitar la hiperinsuflación dinámica. Hay que evitar el neumotórax, una vasodilatación pues excesiva, a lo mejor el uso de propofol o de algún inductor pues a unas dosis tituladas sinergizadas con, no sé, lidocaína, fentanilo alto, para que la inducción sea lo más tenue posible. Hay que evitar el bloqueo simpático, o sea, anestesia regional en un paciente traumatizado con shock hipovolémico o con un riesgo hemodinámico pues inmediato, está pues contraindicado. Y bueno, hay que evitar pues la hipovolemia por todos los efectos que nos lleva, pero para evitar isquemia miocárdica. La posición, como les comenté, generalmente es en decúbito lateral, para tener expuesto el pulmón o el lado que se va a abordar, ¿no? Que va a ser en la zona superior. El tubo de doble luz también nos permite que haya una menor movilidad de su colocación, del sitio de colocación, a comparación de un bloqueador bronquial, que es más fácil que se nos mueva cuando colocamos al paciente. Y bueno, hay que evitar lesiones nerviosas en estos pacientes. ¿Cómo las evitamos? Pues protegiendo las zonas de declive, ¿no? O las zonas que van a estar en la parte inferior de nuestro paciente. El mantenimiento ventilatorio, pues básicamente es lo de la ventilación unipulmonar. ¿Y cuál sería? Tener medidas de ventilación unipulmonar, medidas de protección pulmonar, que se maneja a un volumen corriente de 6.6 mililitros por kilo de peso. Se puede usar PIP en el pulmón dependiente, que es el pulmón que está abajo, el que se está ventilando. Se puede usar una frecuencia respiratoria de 10 a 15, obviamente con el objetivo del CO2, ¿no? El CO2 exhalado de 32, o depende de la ciudad en la que ustedes estén. Hay ya artículos que han estudiado el CO2 a diferentes alturas. Entonces, aquí en Ciudad de México sería 32 milímetros de mercurio. La FiO2, la habitual, pues en un paciente sano, a lo mejor es un trauma en un paciente agudo grave, pues probablemente él no soporte de 50 a 80% de FiO2. Si tenemos una hipoxemia, pues sí hay que darle una FiO2 al 100%, ¿no? O sea, siempre hay que recuperarlo con FiO2 al 100%. Depende de nuestro paciente. Si es un paciente obstructivo, pues podemos llevar la relación inspiración-expiración a 1
inspiración, 3 a 4 tiempos de expiración para que elimine mayor CO2, lo normal ya saben es 1-2. Bueno, todo esto en base a nuestra CO2 exhalada, o si ya contamos con control gasométrico, con una presión arterial de CO2 de 50 a 70 milímetros de mercurio, pues es lo ideal o mayor, ¿no? Las presiones, pues cuidar la presión en meseta que sea menor de 25 centímetros de agua y una presión pico que no exceda los 35 a 40 centímetros de agua. Esto va a ser en nuestro pulmón ventilado, ¿ok? En la ventilación unipulmonar. ¿Por qué? Porque en la ventilación del pulmón no dependiente, el que se está operando, pues el pulmón está colapsado. El tubo de doble luz también nos permite reexpandirlo, colapsar, aspirar a ese pulmón que están operando y nos permite tener este tipo de ventilación diferencial y de protección pulmonar en el pulmón ventilado, ¿sale? También se dice que cuando hay una cirugía de tórax hay que cuidar los halogenados. ¿Por qué? Porque influyen en la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, aparte de que contaminan el campo quirúrgico, cuando hay hipoxemia y tenemos un paciente bajo anestesia general balanceada, uno de los pasos en el protocolo de actuación ante la hipoxemia es suspender los halogenados y usar mejor este paciente con anestesia general endovenosa o TIVA, ¿ok? Entonces, el mantenimiento anestésico idealmente sería pues con agentes intravenosos para pues evitar este compromiso de la ventilación unipulmonar por la vasoconstricción pulmonar hipóxica que no se llegue a instaurar adecuadamente por los halogenados. Y pues si están aparte reexpandiendo, colapsando, ventilando al pulmón operado, pues también se contamina el campo y se pone en riesgo de que haya despertares, ¿no? Por eso es importante también en el monitoreo llevar el monitoreo de la profundidad anestésica. ¿Qué complicaciones puede haber? Pues hipoxemia, alteraciones de la ventilación por la lesión pulmonar aguda que hubo, alteraciones hemodinámicas, que digo que probablemente usemos aminas vasoactivas para control de estas alteraciones, hemorragia por la misma cirugía, lesión orgánica adyacente, ¿no? Por compresión, irritación, puede haber fibrilación auricular, que es una de las más comunes, y pues una lesión nerviosa durante la cirugía, que puede ser por el arigio recurrente, frénico o cualquier nervio que estén en la zona de la que estén operando, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería nuestro abordaje de actuación ante una hipoxemia transoperatoria en la ventilación pulmonar con tubos de doble luz? Pues primero checar pues nuestra fuente de oxígeno, checar el circuito que está aportando oxígeno, checar nuestro tubo que esté adecuadamente posicionado. Podemos incorporar el pulmón no ventilado a nuestra ventilación, iniciar una ventilación diferencial con CPAP en el pulmón no ventilado para tener una presión positiva continua sin tener que estarlo ciclando. Eso generalmente recupera bastante la saturación de oxígeno. Y podemos ponerle PIP al pulmón al pulmón ventilado, y si ya usamos aminas vasoactivas, pues no hay ningún problema, o sea, nos compensa ese aumento de presión en la caja torácica, ¿sale? Lo que les comenté, considerar la reducción de anestésicos halogenados para cambio a anestesia total intravenosa, asegurar siempre pues que haya un adecuado transporte, o sea, si es un paciente en trauma, pues su hemoglobina. ¿Por qué? Porque pues, acuérdense que la ventilación perfusión debe de tener una relación 1 a 1 para que haya un adecuado intercambio, ¿no? Entonces hay que asegurar tanto la ventilación como el transporte. Si hay una hipoxemia grave o refractaria a todas estas medidas, pues ya está indicado que reanudemos la ventilación bipulmonar con FiO2 al 100, siempre que tengamos una hipoxemia. Lo mandatorio es cambiar una mezcla a una FiO2 al 100%. Y pues ya, si se complica, no sé, es un paciente que a lo mejor entra una resección pulmonar porque es necesario en ese paciente en trauma,
y tienen que pinzar, van a hacer pinzamiento de grandes vasos. A veces al pinzar la arteria pulmonar se recupera esa hipoxemia porque se quitan esos shunts que se pudieron haber ocasionado por el traumatismo. Pero pues si no es así, bueno, hay otras opciones para recuperar a nuestro paciente, que ya podría ser una medida de membrana de oxigenación extracorpórea, ¿no? Un soporte de circulación extracorpórea para soportar a ese paciente. Pero bueno, eso ya sería pues la última. ¿Qué otra cosa? El uso de sondas de doble luz también en situaciones especiales sí se pueden usar. Por ejemplo, aquí tenemos 2 casos, ¿no? 2 pacientes con traqueostomía. ¿Y qué sería aquí lo indicado? Puedes usar el fibrobroncoscopio o, si se sabe la técnica que ahorita les expliqué, poder avanzarlo hasta una ligera resistencia, que aquí pues en la traqueostomía, como llegamos directo a tráquea, con fibrobroncoscopio veríamos, ¿no? La carina, y si no es con fibrobroncoscopio, pues por clínica. Ventilamos por el tubo traqueal, se tendría que ventilar el contralateral, por el tubo bronquial se tiene que ventilar el pulmón que deseamos colapsar, y por los 2 tubos se tienen que ventilar los 2. ¿Sale? Y bueno, les digo, lo de la extubación, que es mandatorio en cirugía de tórax, más no en cirugía de trauma. ¿Por qué? Porque pues hay que ver qué tipo de cirugía fue, su estado hemodinámico, cuidar su temperatura, su estado de acidosis, o sea, que esté en equilibrio, cuidar que no haya coagulopatías, que no haya hipotermia, todo eso tenemos que cuidar, pero bueno, lo ideal es que llevemos a este paciente a una extubación temprana, y si no, el tubo de doble lumen también permite que se continúe la ventilación diferencial en terapia intensiva, ¿ok? Si es que se tiene que mantener ese pulmón o esa zona todavía bajo vigilancia. Y pues ya, no sé si tengan alguna duda.